quisiera transmitirte una cosa. No, a ver, podemos iniciar una serie de preguntas, si les parece. ¿Tu nombre? Cristina. Cristina. Cristina Volante. De Bueno, Capital. Cristina, entonces inicias vos la primera pregunta a Toti. Lo que quería Habla por aquí si te escuchan todos. Lo que quería pedirle a Toti es lo que mucha gente nos pregunta. ¿Quién sos? ¿Cómo comenzaste? ¿Sí? Todo tuyo. Bueno, yo en realidad entro a la política por una puerta grande que no es la tradicional. Yo no soy un profesional de la política. Entro por el trabajo que hicimos en un barrio de La Matanza, después de haber quedado desocupado en el año 95, de haber sido piquetero, de haber hecho todas las cosas que han hecho los piqueteros. Iniciamos un emprendimiento. Nosotros teníamos la particularidad, no éramos como todos los piqueteros, nosotros habíamos rechazado los planes trabajar y entonces empezamos a ser considerados por otro sector de la sociedad. Y armamos un emprendimiento productivo, una escuela, y en un barrio pobre de La Ferrere, y con la ayuda de todo y sin ningún peso del Estado, hoy tenemos estos emprendimientos. El emprendimiento textil en el año 2004 exportó guardapolvos a Japón, remeras a Italia, 100.000 remeras a Italia. La panadería tiene otro emprendimiento importante, un programa de venta de pan dulce con la receta de Maru Botana. ¿Por qué estas personas que aparecen como de otro sector social? En realidad porque nosotros creíamos que para insertarnos en la sociedad debíamos buscar personas que tuvieran alguna idea o sentimientos parecidos a los nuestros. A nosotros en el 2001 nos golpeó mucho, habíamos quedado excluidos de la sociedad, éramos excluidos sociales. Los que teníamos más de 40, 45 años no podíamos volver al aparato productivo tal cual era antes, y entonces decíamos, la búsqueda del empleo tiene que ser desde un lugar distinto, y empezamos a construir estos espacios autogestionados. Pero también vimos que en otros sectores de la sociedad había fuerte golpe, ¿no? Aún aquellos empresarios que eran exitosos, artistas, no estaban conformes con esta sociedad donde grupos de desocupados deambulaban por las calles de Buenos Aires pidiendo planes sociales, cortando la calle. Y también la generación de violencia de todos los que habían quedado excluidos empezaba a tocarle también a los sectores medios y altos. Y entonces dijimos, hay sectores de esta parte de la sociedad que no quieren este país, que quieren otros, pero que son tan excluidos como nosotros, porque lo que predomina están en la otra punta de la sociedad, y para que juntos empezar a trabajar para ver si salimos de esta situación. Y la verdad que salimos a buscarlo y lo encontramos, y mucho. Pero el hombre que cambió nuestra vida se llama Martín Churba. Yo siempre lo nombro porque es un diseñador top de vanguardia del mundo de la moda, y que tiene su taller en Rodríguez Peña y Posada. Si hay lugar emblemático del contrario de La Ferrere es La Recoleta, digamos, Barrio Norte. Rodríguez pidió por sus actividades, y eso generó progreso. Eso es lo que se quiere romper. ¿Y cómo se rompe? Con política de Estado. La cultura del trabajo no fue una decisión de la gente, la pérdida de la cultura del trabajo. Fue una decisión de los que controlaban el Estado. Por eso digo yo, se fue haciendo 15, 20 años después de planes sociales, te provoca un acostumbramiento distinto al que tenías anterior. Por lo tanto, se puede cambiar a través de política de Estado. Bueno, ¿qué debería hacer el Estado? Lo primero es que yo no me niego a la asistencia del Estado al más vulnerado. Tiene que ir a asistir a los que no tienen nada. Ahora, pero tiene que ser en función de su liberación, no de su dominación como ahora. No tiene que ser a través del clientelismo, tiene que ser universal para todo. Quien reúna ciertas condiciones no tiene que ir a pedirle a un puntero político que le consiga el beneficio o el derecho. Tiene que ser para todos, y entonces la política empieza a ser universal, y eso hace que no se repita la política clientelar.
La otra cuestión es que no solamente lo tiene que hacer el Estado, porque si lo dejas solo al Estado, en el Estado hay lógicas que es muy difícil de romper. Tiene que comprometerse la actividad privada y tiene que dar hechos significativos, emblemáticos, de que está haciendo cosas que quiere cambiar la cultura. ¿Qué sé yo? Yo tomaría, como lo tienen cerca, pero nosotros tenemos lugares emblemáticos parecidos en La Matanza, como Puerta Hierro, Villa Palito. Yo tomaría Fuerte Apache y diría, acá tiene que estar la mejor escuela, doble jornada para los chicos, la mejor sala de primeros auxilios, un servicio policial educado en los derechos humanos y el respeto por el otro y que no maltrate a los pobres. Y acá tienen que venir, darle facilidad a la actividad privada para que vengan bancos, todos los servicios necesarios para que la gente se sienta incluida y no marginada. Y hagamos una encuesta en Fuerte Apache. Es decir, todo esto va a venir. ¿Qué preferís? Por supuesto que va a haber un 5, un 10% de la población que te dice prefiero vivir de esto, que son los que están viviendo en la pobreza. Y le va a sorprender porque algún político también va a decir eso. No le cambien la cultura de los pobres, ¿viste? Porque lo disfrazan todo ideológicamente. Pero estoy seguro que la mayoría de la gente, 80, 90%, va a decir tráiganme eso. Ahora, ¿eso es posible? Sí es posible. Saben que en La Juanita, que es un poco nuestro ejemplo, nos autorreferenciamos La Juanita porque es lo que hicimos. Nosotros tenemos hoy una sucursal del Banco Santander en La Juanita, un banco en La Juanita, que no es un banco totalmente, ahora lo voy a explicar. Resulta que en algún momento, cuando la asignación universal por hijo, los planes sociales son bancarizados, veíamos el tremendo problema que era para que la gente vaya a cobrar. Tenían que ir a cobrar a los cajeros automáticos de la Ferrere, que tiene 360.000 habitantes y la mayoría son pobres, y había solamente 6 cajeros automáticos. Entonces la gente del barrio, por ejemplo, La Juanita, está a 3 kilómetros o 4 del centro de la Ferrere, se iba caminando. Ustedes conocen cuando se llega los últimos días, se invita para el boleto, iba caminando a las 3, 4 de la mañana, llegaba al cajero automático y ya estaban haciendo cola, no había plata porque se terminaba, porque tiene una capacidad determinada, y entonces se lo agarraba con el cajero automático, rompía, qué sé yo, y traía más problemas para la empresa y para la gente, porque después la gente ya no tenía cajero automático en la Ferrere. Yo voy a un evento que me invitan en el Hotel Yao Yao en Bariloche. Bueno. Un evento convocado por una asociación de agentes de finanzas. Que yo no sabía, a mí me invitan a charla que a veces no sé de qué se trata. Entonces digo, voy. Y cuando me doy cuenta que era agente de finanzas, le pregunto a Alfonso Pradera, que estábamos en la cámara, che, ¿qué son los agentes de finanzas? Y me dice, son los operadores financieros, qué sé yo, que no me decía nada, digamos. Yo quería, y se da cuenta y me dice, ¿viste las películas? Son esos tipos que en las películas están ahí en las bolsas y dicen, compre, vendan y pierden millones en segundos. Ese tipo es duro. ¿Y qué vas a hacer ahí? Le digo, tengo que ir a sensibilizarlos para que miren a los pobres. Dice, tarea difícil. Bueno. Pero soy audaz, me fui, qué sé yo, una reunión como 500 personas ahí, de todos agentes de finanzas, un hotel maravilloso. Por supuesto voy, pero me pagan el pasaje, el alojamiento y me traen de vuelta a casa, digamos. Si no, ¿qué hablar? Y bueno, ahí planteo la importancia que tenía esta cuestión de la integración y planteo la necesidad que teníamos en los barrios de los cajeros automáticos. Porque el Estado había generado esa bancarización y la actividad privada no se había comprometido, por lo menos el Estado no lo había convocado, porque el Estado tampoco ponía nuevos cajeros automáticos, el Banco Nación, el Banco Provincia, qué sé yo, no era. Entonces, y nosotros teníamos esa necesidad. Y como tenía que ir a sensibilizar, le había dicho, vi que había condiciones como para contarle algunas cosas. Y entonces le planteé de que yo había pasado por situaciones duras, había vivido en barrios difíciles, le conté mi paso por la villa, que siempre cuento,
Y le dije que ahí había conocido personas duras, que habían estado presos algunos, que eran delincuentes de los de antes, pesados, y que sin embargo cuando vos hablabas con esa gente y le hablabas de su madre o de su hijo, de su hija, se le caían lágrimas. Estos duros, que habían estado en la cárcel, qué sé yo, que uno lo ve con el terror. Y entonces yo me preguntaba si esas personas, si hubieran tenido una oportunidad en la vida, seguramente no serían lo que la vida los llevó a hacer. Si hubieran tenido una oportunidad. Y entonces lo que yo le pedía, también ellos eran hombres duros, que solamente estaban pensando en el número y el negocio, que se dieran la oportunidad de, cuando tuvieran algún tipo de sensibilidad, de poder llevarlo a la práctica, para ver si también el mundo podía ser mejor, porque ellos no eran como estas personas que vivían en la villa, sino que podían cambiar el mundo. Porque estoy convencido que desde ahí, con un poco de sensibilidad, desde ese poder, se puede cambiar el mundo. Bueno, me aplaudieron mucho, qué sé yo, y cuando termina, conozco al presidente del Banco Santander, Enrique Cristófano, que me dice que estaba en un proyecto de responsabilidad social empresaria, que había visto la posibilidad de abrir cajeros automáticos en los barrios más pobres. Bueno, me dijo que en 15 días me llamaba, y la verdad que en 15 días me llamó y a mí me sorprendió. Fui a una reunión de gerentes, y los gerentes es como la policía, hay buenos y malos, ¿vio? Ahí como para sacarte los datos. Entonces voy con mi idea, ya elaborado el cajeros automático en el barrio, qué sé yo, y me dice, ¿dónde lo querés poner? Adentro del barrio. Dice, no, en la ruta, en la estación de seguridad. No, la gente lo mismo, así que tiene que ser dentro del barrio, pues si no, no lo va a cuidar. Y el presidente estaba convencido que podía hacerlo, pero había uno que me parece que era el encargado de seguridad, que me activizaba preguntas sobre la cuestión de seguridad, y yo no le podía responder. Digo, porque viste, ¿qué seguridad le vas a dar en un barrio como el nuestro? No había mucha, pero viste, la vida hay veces, y si te diría el lirita diría es cosa de Dios, hay veces te ayuda. La última reunión que fui, después de 3 o 4 reuniones con los gerentes, cuando ya estaba el proyecto avanzado, después de decirme que habían evaluado los costos, todo lo que hacen los banqueros, los empresarios en general, salta el hombre de seguridad y me dice, yo lo llamo así, no sé gerente que era, digamos, ¿no? Pero no quería, porque me había dicho, no, pero lo van a robar el cajero con un carro, qué sé yo. Tenía muchas ideas de cómo robar cajeros, entonces yo tenía que decirle que eso no iba a ocurrir, pero no lo podía decir. Entonces era esa reunión y me pregunta de nuevo, dice, bueno, Toti, ¿pensaste cómo resolver el tema de la seguridad? ¿Cómo va a ser con la seguridad en la Juanita? Y le digo yo, lo mismo que en la sucursal de la calle Florida, hacía una semana que le habían afanado al Banco Santander en la calle Florida. Eso es cosa de Dios, digamos. Ahí se matan de risa todo, el presidente se va, bueno, ya está, y empieza el programa. Se empieza a trabajar en la posibilidad de abrir un cajero automático y se dan cuenta que en realidad pueden abrir un punto de venta, como le llaman, que es parecido a una sucursal, digamos, ¿no? Cuando yo digo que era una sucursal, me decían, no diga por qué no tiene cuenta corriente, qué sé yo. Entonces le digo, pero escúchame, ¿van a poner un cartel que diga Banco Santander, va a haber luz a la noche? Como... Me dice, sí, eso sí, bueno, para mí es una sucursal, ¿viste? El otro es una cuestión técnica, digamos, ¿no? Así que hoy en La Juanita tenemos una sucursal que cambió la vida de alrededor de... Está a 1,5 cuadras de la cooperativa, tiene un sistema especial de otorgamiento de crédito a quienes no serían, no tendrían posibilidad de obtener crédito en otros lugares, con el aval del vecino, qué sé yo, de montos pequeños todavía, pero que tiene un altísimo reintegro, que creo que más del 96%, que es un poco el promedio de los bancos, ahí se da que la gente devuelve la plata. Con lo cual se compromete la actividad privada y te cambia absolutamente el panorama del barrio. En esa cuadra los terrenos valen más caros, los comerciantes venden más,
la luz está prendida toda la noche, entonces hay seguridad, hay cámara, entonces casi no hay robos ahí. Es decir, te cambió la vida. Pero para eso tiene que haber, también hay una oficina de Rapipago, ¿no?, en el mismo edificio del banco. El edificio del banco lo hace una cooperativa de trabajo de la corriente clasista y combativa, que también es la que nos hizo la escuela. Es decir, va generando como un cambio cultural a partir de una inversión y de un acompañamiento de la actividad privada. Y esto motiva para que vengan otros a invertir también en el barrio, digo, ¿no? Esto es lo que debemos hacer, es decir, los mejores servicios en lo que consideran la gente los peores lugares. Si esto se genera en lugares emblemáticos donde le cambió la vida a la gente, yo creo que empieza a desaparecer este patrón cultural, que los exitosos son aquellos que tienen un buen auto, que eso lo obtienen aunque sea vendiendo droga o afanando, y empieza a recomponerse esa relación de la gente con los liderazgos, que eran aquellos que tenían buena conducta. Pero tiene que ser política de Estado. Es decir, como se cambió la política de la cultura del trabajo para ir a la política de la sobrevivencia, para beneficiar a algunos vivos que lucran con la pobreza, fundamentalmente los políticos, los dirigentes políticos que saben que hay pobreza y que no quieren terminarlo, porque lo tienen dependiendo de los planes. Así como una política en ese sentido, tiene que haber otra, donde todos nos comprometamos a tener proyectos, a tener propuestas para salir de la pobreza, y que eso sea política de Estado. Yo creo que se puede cambiar. Es decir, esto es lo que a mí me hizo entrar a la política. Desde abajo es muy difícil. Uno, desde una cooperativa, una ONG, no le puede dar la escala como para generar un cambio cultural en el país. Pero desde el Estado, sí. Y se prueba por lo negativo. Es decir, este pueblo era un pueblo de la cultura del trabajo. Desde el Estado le están haciendo cambiar. Por eso nosotros no podemos estigmatizar a la gente. La gente que toma los planes no tiene más remedio que tomar. No tiene otra salida. Los perversos son los que hacen esta política para dominarlo. Lo que nosotros tenemos que hacer, como lo consideramos personas, es tratar de modificarlo. Yo creo, y siempre le digo a la gente, fundamentalmente cuando uno tiene charla en otros sectores sociales, lo peor que le puede pasar a un pobre es que lo vean como pobres y no como semejantes. El ser pobre es un estado momentáneo de la vida. Uno puede ser pobre o rico. Hay algunos ricos que dejan de ser ricos también, ¿no? Entonces, uno tiene que verlo al pobre como semejante, que tiene las posibilidades si tuviera la oportunidad, y que el Estado tiene la obligación de generar. El Estado tiene la obligación de generar la oportunidad para que los pobres se liberen. Y ese que haya un Estado al servicio de los pobres es una tarea y un compromiso de los sectores medios, que han tenido la oportunidad en la escuela, en la universidad gratuita, qué sé yo, que han generado posibilidades individuales que si no tuvieran estas cuestiones colectivas no pudieran ser. Entonces me parece que es una manera también de devolver a la sociedad lo que la sociedad le ha dado, porque muchos de los que están pobres hoy han construido el país trabajando 20 o 30 años en una fábrica, han generado riqueza, y eso me parece que hay que también valorarlo. Lo que están hoy es un Estado y sus hijos a lo mejor no han tenido la oportunidad de trabajo que han tenido ellos, pero que es necesario generar esas oportunidades, ¿no? Terminar con el prejuicio de clase.